Buenos días, somos Rita y Daria, Community Builders del CREC, y hoy estamos muy ilusionadas de tener aquí a Omar con nosotros y que nos va a contar su día a día en el trabajo y aquí en el coworking. Buenos días, Omar. Queremos empezar por quién eres y qué te dedicas. Vale, pues yo soy Omar Vázquez, como habéis dicho. Bueno, soy un chaval normal, supongo. Soy emprendedor, tengo 2 agencias de marketing. Una enfocada más a productos y lanzamientos de startups y otra marketing para el sector tradicional. Para la gente es aburrido, pues para nosotros divertido. Claro. Sí. ¿Y qué estudiaste para llegar a trabajar? Wow, pues ¿qué estudié? Cosas totalmente distintas. ¿Distintas? Qué Sí. curioso. Sí, científico de datos, prompt engineer, me fui ya, inteligencia artificial, me fui ya hacia allí. Pero bueno, al final vi una oportunidad en el mundo del marketing y dije, mira, ¿Y te pues gustó? sí, me gustó, a mí me Muy encantó, la bien. verdad. ¿Y por qué tú eres autónomo? ¿Por qué soy autónomo? Qué pregunta, ¿eh? Me encanta. No, pues al final es como unas fases. Es decir, hay gente que busca solo ser autónomo. Yo estoy en proceso ya de SL, pero al final ser autónomo es lo que hay. Ser guerrero en Sí, estado puro. sí. ¿Y te gusta ser tu propio jefe? Hombre, más que ojalá ser mi propio jefe, como dicen en las redes sociales, ¿eh? Pero no. No, pero no, ¿eh? Se intenta, se intenta. Pero sí, estoy contento. Es decir, yo no veo pocas veces he trabajado así directamente para alguien personalmente, entonces yo no me concibo el mundo sin tener esa, como digo, como una picada, Independencia, sí, sí. ese veneno que te da de emprender, moverte, siempre estar al día, no por ser tu propio jefe estar de vacaciones, no va por ahí. ¿En un futuro te gustaría seguir así o te gustaría ser quien dirige o delega más el trabajo Hombre, en vez de... ahora somos un equipo somos 6 personas. 6 personas. En el CREC estoy yo solo. A veces vienen ahí esporádicamente. Entonces sí, me gustaría tener un equipo un poquito más grande, delegar esas fases operativas y más está la sección comercial. ¿Y qué es lo que más te gusta en tu trabajo? Lo que más es ayudar a los negocios con algo que es tuyo propio. Yo creo que esa es lo mejor que hay, es lo mejor que hay. Saber que tú has creado un producto o un servicio que ayuda a las otras personas y mejoras un poco la sociedad y tienes un granito de arena. Es lo que más me gusta. Ahora nos gustaría hablar un poco sobre cómo conociste el CREC y por qué decidiste venir aquí. Pues el CREC lo conocí porque antes trabajaba en una empresa que estaba en el CREC. Estábamos en el CREC de Poblasec, que ahora no está. Y ahí empecé a conocer el CREC, me gustó mucho el mundo y cuando yo ya me fundé mis negocios, pues después de estar en casa un año digo, oye, tengo que volver al CREC, que se está muy bien, encima estás en comunidad y mola mucho. A mí la verdad estoy muy contento aquí. ¿Y qué es lo que te aporta trabajar desde el CREC que, por ejemplo, lo tendrías trabajando desde tu casa? Pues sobre todo comunidad, gente, puedes hacer bastante networking colaborativo, es lo principal que destacaría. Ahora, para acabar, vamos a hacer la serie de preguntas Sí, rápidas, que es contestar con una sola palabra lo que creas. vale. ¿Te gustaría planificar la semana con antelación o dejarla abierta según su... Planificarla con antelación. ¿Trabajas mejor por las mañanas o por la tarde? Por las tardes, ¿Prefieres trabajar en proyectos individuales o en equipo? en equipo. ¿Crees que en coworking ayuda cuando empiezas a teletrabajar? Sí, Pues perfecto, muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy y nos ha gustado mucho conocerte y que nos expliques un poco tu experiencia aquí en el coworking. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. gracias.